Y vamos a hablar un poquito de lo que arranqué con la editorial, ¿no? Lo que pasa en la economía, con el tipo de cambio, con los vivos, con los especuladores, que no solamente los hay en el sistema financiero, estamos hablando con un ferretero, es especulador. Acá hay muchos especuladores y el que paga ese salario, y vamos a hablar con un amigo, con Juan Marino, diputado nacional, un amigo de muchos años acá, Juan Enrique y Facundo San Martino, te saludan, Juan. Juan, Facundo, buen día, ¿cómo andan? Mirá, no te digo señor diputado porque sos un amigo, hemos transitado, pateado los canales de televisión durante muchos años. Así es, sobre todo bajo el macrismo, vemos una gran lucha. Es la gran lucha, claro, en la gran lucha. Yo pensé que se terminaba cuando llegaba Alberto y bueno, no se terminó, no fue lo mismo con el macrismo, pero bueno, ahora tenemos que darla de vuelta, Juan. Y porque tenemos al FMI condicionando toda la política económica y social, ¿no? Gracias a que Macri, por responsabilidad de Macri, que nos llevó a esa deuda criminal. Así que ese factor condicionante que es el fondo me parece que hoy sigue operando con mucha claridad. O sea, ahí te quiero dar ese espacio, te quiero que lo cuentes bien para que los que nos escuchan acá en Radio Güemes sepan de qué se trata. Está bueno recordar siempre cuál es el origen de los problemas, ¿no? Contalo de vuelta. Claro, acá el problema es que Macri recurrió al FMI, generó una deuda criminal, y eso fue un factor condicionante posteriormente para el gobierno del Frente de Todos. Bajo el gobierno del Frente de Todos dimos una lucha política y hubo muchos compañeros que no estuvimos de acuerdo con el planteo que trajo Guzmán al Congreso de la Nación. La realidad es que el Congreso de la Nación, con el voto de Juntos por el Cambio de un sector del Frente de Todos, votó a favor de ese acuerdo de Guzmán con el FMI, pero esa votación no reflejó a la mayoría militante y social del Frente de Todos, que rechazamos ese acuerdo con el fondo. Y hoy se ven las consecuencias, porque el acuerdo con el fondo, todo el mundo reconoce que debe ser rediscutido porque no permite intervenir como corresponde en una situación de crisis como la que estamos atravesando. Sí, yo recién decía que muy bien ayer el ministro de Economía, Sergio Massa, pegó un golpe en la mesa y le dijo al fondo, voy a intervenir, porque claro, él decía, no quiero que me lleve puesto una corrida, y tiene razón. Hay que recién lo trataba de explicar recién, que todo esto es culpa de la inflación. Y el Fondo Monetario es responsable de la inflación, porque si el Fondo Monetario te pide tasa positiva, te pide que devalúes el dólar oficial y te pide tarifazos, eso es inflacionario. Y después con la inflación te queda el dólar retrasado. O sea que toda esta inercialidad la genera el Fondo Monetario. Entonces muy bien que el ministro se le plantó, le dijo, loco, paremos acá porque si no me lleva puesto a mí, al presidente, a los laburantes, al salario. Y eso estuvo bueno, ¿no, Juan? Porque además lo que está ocurriendo en este preciso momento es una presión muy fuerte para que sea nuestro gobierno el que haga el trabajo sucio y haga una mega devaluación. Lo dice el diario Clarín, lo confiesa el día de ayer en un artículo donde dice que la apuesta de Juntos por el Cambio es a que el trabajo sucio lo haga el gobierno del Frente de Todos. Y lo que están haciendo con esta corrida es generar una presión combinado con el hecho de que están retrasando la liquidación los ojeros a partir del dólar soja. Es toda una presión para que se haga la devaluación bajo este gobierno. Por eso es importante plantarse y denunciarlo públicamente y que el pueblo sepa qué es lo que están buscando, qué es lo que están pretendiendo. Y acá el gobierno del Frente de Todos no vino para meter una mega devaluación, destruir los salarios y los ingresos populares. Acá vinimos para garantizar el derecho a comer, el derecho a laburar, y me parece importante sobre esa base que hay que, dar una lucha frontal, decir fuera la casta del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué más casta que el FMI, que es un grupo cerrado, representantes sobre todas las cosas de Estados Unidos, que a expensas de la voluntad soberana de los pueblos impone planes de ajuste antipopulares? El último documento del fondo es directamente una provocación, diciendo que hay que restringir la moratoria previsional, diciendo que hay que recortar políticas sociales, mencionando explícitamente el potenciar trabajo, la UH y la tarjeta alimentar. Nosotros no podemos seguir tutelados por la casta del fondo. Tenemos que garantizar el derecho a comer. Vos lo decías antes también, los especuladores en la formación de precios en alimentos, es brutal la situación que hay en el aumento de los precios de alimentos, eso se tiene que terminar. Y bueno, por eso tenemos que ir a la urna a respaldar sobre la base del voto popular una orientación distinta a la del FMI con Cristina a la cabeza. Sí, sabés que yo recordaba, te escuchaba atentamente y recordaba el 2015, ¿te acordás? El 2015, el plan bomba, siempre lo mismo. Y también me trae a la memoria cuando Macri pierde las PASO, que sale el lunes, el dólar pasa de 45 a 60 y Alberto le da tranquilidad. Vos fíjate que nosotros
el Frente de Todos, tranquilizamos los mercados para que ellos tengan gobernabilidad. Sin embargo, ellos no solamente quieren que hagamos un ajuste, sino que se van a hablar con el Fondo Monetario para que no vengan los desembolsos. Totalmente, lo dijo Chodos, 3 economistas de Juntos por el Cambio pidiendo al fondo que no haga los desembolsos. Circuló en algunos medios de comunicación que esos 3 economistas serían Pazgay, Lacunza y el tercero Sandleris, o sea, funcionarios que jugaron un rol de Ministerio de Economía, Banco Central bajo el gobierno macrista. Es muy grave si efectivamente se confirma que eso es así, porque ratifica lo que te estaba diciendo antes acerca de que ellos lo que quieren es forzar la situación donde nuestro gobierno sea el que haga la mega devaluación. Y me parece muy importante eso, denunciarlo, enfrentarlo y dar una lucha política y discutir. Bueno, estamos en esta crisis, estamos en esta situación. ¿Qué alternativa política tenemos a esta situación? Y yo creo que nosotros consideramos como partido piquetero y también con un montón de compañeras de un montón de espacios, incluyendo La Patria es el otro, que es con Cristina, que con Cristina podemos construir una alternativa política distinta a la situación que estamos atravesando, que no tenemos que someternos al Fondo Monetario Internacional, que en América Latina lo que está primando es la unidad soberana de los pueblos. Lo tuvimos a Lula en China llamando a comerciar por fuera del dólar, lo cual es un hecho de relevancia internacional muy fuerte. Al mismo tiempo, Boric anunciando la creación de la empresa nacional del litio, sumándose a México y a Bolivia, por lo cual esa tendencia la tenemos que desplegar también en Argentina. En América Latina no hay lugar para Milei, y en Argentina esta tendencia soberana la tenemos que desarrollar con Cristina a la cabeza, el 25 de mayo hacer una gran movilización a la 9 de julio, para decir fuera la casta del FMI, Cristina presidenta. Sabés que estaba pensando, mientras hablaba, que ellos quieren forzar a que hagamos un ajuste, que si no lo hacemos nosotros lo van a hacer ellos, ¿no? Ahora, nosotros siempre pensamos lo mismo, que no se trata de ajustar es hacer una distribución regresiva, sacarle la guita a la gente para dársela a los empresarios, que eso es una devaluación. Vos cuando devaluás le sacás salario a la gente y se lo das a los empresarios, porque, ponerle un ejemplo, $200, 100.000 pesos, es que un trabajador gane $200. Entonces yo lo que digo, que nosotros siempre pensamos por más, nosotros queremos producir litio, producir petróleo offshore, vaca muerta, producir más para generar más estabilidad y rentabilidad en dólares de las exportaciones, para que el salario no sea de 200, sea de $1.000. Y ellos no, ellos quieren esa riqueza quedársela. De eso se trata, ¿no, Juan? Totalmente. Nosotros lo que tenemos que discutir es cómo industrializamos de forma soberana el litio en su lugar de origen. ¿Cómo garantizamos que el gasoducto Néstor Kirchner, la planta de licuefacción en Bahía Blanca, sea primero para garantizar el autoabastecimiento energético, la soberanía energética, y luego para que los recursos y las divisas que se generen a partir de esa producción hidrocarburífera queden en el país? Lo mismo con los recursos marítimos o el comercio que se da por vía de los puertos, en este caso también reivindicar la licitación para la construcción del Canal Magdalena. Es decir, todos esos recursos, todas esas iniciativas, ¿cómo hacemos para, lo que decís vos, generar los recursos suficientes y la divisa suficiente para que nuestro pueblo cobre bien, tenga buenos salarios, y para tener los recursos para desarrollar infraestructura, construir escuelas, construir hospitales, generar mejores condiciones de vida para nuestro país, para nuestro pueblo, industrializando y quedándonos los dólares acá, que los dólares no se fuguen al exterior, que los dólares no vayan en primer lugar para pagar la deuda privada de las grandes empresas, que los dólares no vayan en primer lugar para pagar el endeudamiento criminal macrista con el fondo o la deuda del macrismo con los privados, y sobre esa base que se prioricen los intereses populares y la necesidad de desarrollar la economía de nuestro país. Estamos hablando con el diputado nacional Juan Marino, referente del partido piquetero y además muy amigo personal, diría. Hemos compartido muchas cuestiones juntos. Juan, antes de ir a hablar un poco de política, que también, bueno, llevándolo, la economía es política, ¿no? Y la política es economía. ¿Qué te pareció? ¿Cómo te refleja? ¿Cómo te cae a vos el ministro de Economía respecto a lo que está haciendo? Ayer se le plantó al Fondo Monetario porque, quieras o no, veámonos o no, es el primero que se le planta al Fondo Monetario. ¿Qué te parece y cómo ves que va a encarar la situación? Me parece que él tomó el Ministerio de Economía, se puso al frente del Ministerio de Economía en un momento muy delicado, en agosto, julio del año pasado, cuando luego de la renuncia intempestiva y irresponsable de Guzmán, que desató una corrida, se produjo toda una situación donde pretendían voltear a nuestro gobierno directamente, con la corrida,
con el pedido de juicio político de Alberto en el Congreso, con el alegato de Luciani contra Cristina, toda una iniciativa combinada de la mafia mediática, judicial, de la derecha, para botear a nuestro gobierno. Él se puso al frente del Ministerio de Economía en ese momento delicado con el objetivo de generar resultados y estabilizar la situación, y hoy en esa misma línea está adoptando las medidas que él considera conveniente para evitar que esta corrida genere la mega devaluación, que es lo que están buscando los que están promoviendo la corrida. En ese sentido, él tiene que hacer todo lo que crea necesario y juzgue necesario para afrontar la difícil situación que tenemos. Ahora, también es importante señalar que él actúa condicionado, de vuelta, y lo repito en relación a lo que decía al principio, por el acuerdo con el fondo, por el mal acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, necesariamente, la rediscusión del acuerdo con el fondo es inevitable, y él mismo lo planteó públicamente ayer en la publicación que hizo en su cuenta de Twitter y en las declaraciones públicas. Y al mismo tiempo tiene que haber una discusión política entre la población de decir, bueno, ¿estamos de acuerdo con seguir sojuzgados y sometidos a este acuerdo con el fondo y a las indicaciones del FMI? ¿O queremos tener una política soberana? ¿Queremos tener libertad política y soberanía en materia económica para poder abordar la situación que estamos abordando? Y esa discusión la tenemos que dar en la elección. En las elecciones es el momento donde se discute, bueno, ¿qué caminos vamos a desarrollar? Tenés a Milei mintiendo con una dolarización inviable, que él sabe que es mentira, pero como considera que es un eslogan que tiene rédito electoral, lo dice. Ahora, después, cuando cualquier periodista le pregunta de forma un poquito más incisiva, queda claro que no existe el plan de dolarización realmente, que es totalmente inviable, que si tuviese algún tipo de viabilidad sería sobre la base de una devaluación brutal que destruiría por completo los salarios y las condiciones de vida de nuestro pueblo, y que incluso de todas formas, desde el punto de vista técnico, no existe la dolarización de Milei. Tenés a Juntos por el Cambio, que abiertamente dice que van a ser mucho más rápido si llegan a ganar el gobierno lo que pretendieron hacer bajo el macrismo y no pudieron, la reforma previsional, la reforma laboral, bueno, atacar los derechos populares, y todos defendiendo una orientación de ajuste, como vos decías, fondo monetarista. Y por el contrario, nosotros tenemos que discutir en la elección, no, construyamos un programa soberano distinto al del fondo, en línea con lo que está pasando en América Latina. Y sobre esa base me parece que vamos a tener condiciones para buscar una salida de conjunto a la situación, porque naturalmente hoy el ministro de Economía está piloteando la situación bajo las restricciones que tiene producto del acuerdo con el fondo. Nosotros tenemos que salir de esas restricciones, y eso lo tenemos que hacer buscando el respaldo en el voto popular, el respaldo que le da el pueblo a un gobierno que emerja de las elecciones con un mandato claro contra el FMI y a favor de la soberanía. Sí, es verdad, está muy claro lo que estás relatando, y de hecho el ministro de Economía está administrando fragilidad, ¿no? Está administrando fragilidad desde que asumió prácticamente. Te hago una pregunta, se bajó Macri, se bajó Alberto, ¿sube Cristina? Esperamos que sí. Vamos a ver qué dice mañana en el acto en el Teatro Argentino de La Plata. Convocamos a todas las compañeras y a todos los compañeros a movilizarse, a estar presentes en el acto. Vamos a ver si hay alguna definición mañana o no. De todas formas, la militancia a nivel nacional viene planteando que hay que romper la proscripción y que Cristina tiene que ser la candidata a presidenta, que Cristina sepa que tiene miles y miles y miles de militantes en todo el país, como se verificó en el plenario de Avellaneda, en el plenario en Chaco, en el plenario en la Ciudad de Buenos Aires, incluso en la movilización contra la mafia judicial a tribunales de miles y miles que cantábamos Cristina presidenta. Ella cuenta con toda esa fuerza social y militante para enfrentar la proscripción y para poder encabezar la candidatura presidencial en las próximas elecciones. Por lo cual, eso es lo que esperamos, la mayoría de los militantes del Frente de Todos, que sea Cristina la candidata a presidenta. Y te hago una pregunta ya para ir cerrando. ¿Cristina sola puede? ¿Vos ves candidatos del Frente Renovador? ¿Ves algo del albertismo? ¿Ves cómo te imaginás esa composición de fórmula? ¿Te ves al ministro de Economía, Sergio Massa, jugando o siendo candidato, o que Cristina lo elija? ¿Cómo ves todo eso? Creamos, es lo que se está viendo, lo que ve la gente que nos escucha. Tiene que ser Cristina encabezando todo el Frente de Todos, y que después el resto de las compañeras y los compañeros que integran el Frente de Todos formen parte de una forma u otra, pero lo primero, y para poder ordenar el resto, es definir la candidatura presidencial. Una vez que se defina la candidatura presidencial, se ordenan todo el resto de los factores. Naturalmente tiene que estar con todo el Frente de Todos,
con las compañeras y los compañeros de los sindicatos, de las organizaciones sociales y piqueteras, de todos los partidos políticos, y enfrentar una elección que hay que plantearle al pueblo el riesgo que implica lo que puede llegar a pasar en la elección si gana la derecha, y que la persona con la que contamos, que tiene el liderazgo, que tiene la conducción de la mayoría militante del Frente de Todos, que despierta esperanza, que despierta entusiasmo, como lo verificamos cuando hablamos con cualquier compañero en los barrios, es Cristina. Entonces, primero definamos la candidatura presidencial y después qué rol van a jugar todas las compañeras y todos los compañeros que integran el Frente de Todos, incluyendo Massa, incluyendo Alberto, bueno, todas las compañeras y todos los compañeros del Frente de Todos, qué rol van a jugar sobre la base de que Cristina sea la candidata a presidenta. Juan, querido, muchas gracias, estamos en contacto, te vamos a seguir consultando este tipo de cosas y nos vemos pronto. Un abrazo grande. Un abrazo. Pasó por AM 1050 el diputado nacional Juan Marino y amigo de la casa.